Esto se va a quedar, va a comprenderse cabalmente dentro de un par de diapositivas, pero a ver si queda claro este asunto. Fíjense muy bien. Yo tengo aquí un fragmento de DNA. Ese fragmento de DNA tiene una secuencia que codifica una proteína. Dentro de la secuencia que codifica la proteína, aquí hay un codón GGC, pero yo no quiero que el codón sea GGC porque codifica un aminoácido X que no me interesa que esté allí, yo lo quiero cambiar. Aquí no voy a cambiar un nucleótido como lo hice hace rato, perdón. No voy a cambiar un nucleótido, sino que puedo cambiar 3 nucleótidos. Fíjense cómo se va a hacer. Voy a diseñar un iniciador que, como cualquier iniciador, tiene que reconocer la secuencia a la que se va a pegar, ¿de acuerdo? O sea que lo que reconoce es lo que está aquí abajo de la flecha. La flechita es una secuencia complementaria a esta región. También voy a hacer otro iniciador en la hebra opuesta que va a reconocer la región que sigue a este codón. Perfectamente bien. ¿Pero qué voy a poner en el extremo 5'? Aquí voy a poner unas bases. ¿Se acuerdan que podemos por PCR amplificar un gen? Porque esto reconoce al gen y lo amplifica. Y le podemos pegar en el extremo 5' muchas cosas diferentes. Pegarle sitios de restricción, etc. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí lo que queremos hacer, para que quede claro el objetivo, yo no quiero cambiar solo un nucleótido, quiero cambiar un codón, o sea, un triplete, 3 bases. ¿Cómo lo hago? Bueno, el codón original que tiene el gen es GGC y yo lo quiero cambiar por ATC. ¿Cómo lo hago? Pues hago un iniciador que contiene ATC en la parte terminal y lo que siga en la parte 3' tiene que ser perfectamente complementario al resto de la cadena, adelantito del codón. Esta secuencia es complementaria a esta de aquí. En la otra cadena voy a hacer un iniciador que también pegue a un ladito de este codón que quiero cambiar, de la cadena de enfrente, y que tenga el mismo cambio, bueno, el cambio complementario. ¿Ven? Adenina es complementaria a timina, timina es complementaria a adenina, y citosina es complementaria a guanina. Otra vez en el lado 5', en el extremo 5', estoy metiendo bases que en este caso llevan un sitio de restricción. ¿Qué pasa cuando amplifique? Fíjense lo que va a pasar. La molécula que se forme del lado izquierdo va a empezar aquí, con este sitio NH1, y va a terminar acá. La vamos a copiar. Aquí está copiada. Y como yo agregué esta secuencia, esto es arbitrario, esta secuencia es reconocida por una enzima que se llama EAR1. Entonces agregué esta secuencia, se va a copiar, esto también se va a copiar hasta acá. O sea que voy a tener en el extremo izquierdo un sitio NHE1 y en el derecho un sitio EAR1. Del lado derecho, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues un producto que va a empezar desde aquí, del sitio XBA, y va a pasar hasta acá. Y va a contener también el sitio de la enzima EAR1. Entonces, el fragmento de la izquierda tiene un sitio NHE1, el de la derecha tiene un sitio XBA1. Fíjense bien, este fragmento es un fragmento de un gen que quiero mutagenizar y que yo sé que afortunadamente el gen tiene un sitio NHE1 y un sitio XBA1. Entonces lo que hago es cortar el sitio y voy a usar el fragmento, cortar el fragmento del gen con las enzimas NHE1 y XBA1 y uso ese fragmento del gen para hacer la amplificación. Estos dos sitios, NH1 y XBA1, no tienen que ser esos, pueden ser cualquier otro. Cualquier par de sitios que ustedes sepan que su gen tiene, cerca del sitio, alrededor del sitio donde van a mutagenizar. Entonces, podría ser no este sitio NH1, sino otro sitio que estuviera aquí, por ejemplo, para BAM-H1, y de este lado podría ser un sitio para otra enzima de restricción. Entonces, yo con estas dos enzimas saqué al fragmento que quiero mutagenizar. Lo saqué por digestión. Del DNA original, corté con NH1 y corté con XBA1. Ahora ya tengo el fragmento purificado, le voy a poner estos iniciadores, van a amplificar desde aquí hasta acá, el extremo izquierdo va a tener el sitio EAR1, el derecho va a tener XBA1, el fragmento de la izquierda va a tener en su extremo izquierdo NHE1 y en el derecho EAR1. Ahora, ¿qué pasa si yo a estos dos fragmentos que amplifiqué por PCR los corto con una enzima que se llama EAR1? Resulta que EAR1 tiene la cualidad de ser una enzima tipo 2S. Las enzimas tipo 2S reconocen una secuencia, pero cortan a unas bases de distancia. En este caso reconocen la secuencia GAA-GAG y cortan a 4 bases de distancia. ¿De acuerdo? Entonces,
Yo metí estas bases adrede para cambiar el codón. Va a cortar aquí y va a cortar de este lado. Las enzimas tipo 2S cortan en una cadena a cierta distancia y en la otra cadena no necesariamente a la misma. Cortan pegadito a esta N. De modo que, ¿qué va a generarse? Se va a generar un fragmento que va a tener las bases T a G protuberantes. Del lado derecho uso la misma enzima y ya quedamos que esa enzima corta, cuando ve estas bases, corta una después, aquí está, y cuando ve las de arriba, corta 4 bases después, acá. ¿Qué sucede entonces cuando digiero estos dos pedazos con la enzima EAR1? Que tengo uno de ellos terminado en TAG y el otro terminado en ATC. Justamente son bases complementarias porque yo así las metí en los iniciadores. Y entonces, ¿qué hago ahora? Pues simplemente ligo y ya tengo TAG. Fijan que es complementario esto acá. T con A con T y G con C. Los puedo ligar, ya tengo el fragmento ligado. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué creen que hago ahora? Ya tengo el cambio. El núcleo, el codón que había era GGC y ahora el codón es ATC. ¿Qué creen que hago con este fragmento? A ver si se acuerdan. ¿De dónde saqué el fragmento? El DNA de una bacteria. Lo saqué de un gen, que tenía aislado. Porque lo corté con qué enzimas? Enzimas de restricción. ¿Pero con cuáles? Son HbA1 y NHE1. Sí, con NH1 y XBA1. Aquí dice XBA. Entonces, yo obtuve el fragmento del DNA del gen original. Fíjense que el gen puede ser muy grande, pero yo me voy a enfocar en cambiar un codón en el lugar que me interesa. A lo mejor el gen codifica para una proteína de 3000 aminoácidos. Yo voy a tomar un fragmento que a lo mejor nada más codifica para 200 aminoácidos. Lo voy a cortar con estas dos enzimas y ya que lo tenga cortado, voy a amplificarlo con estos iniciadores. Eso me va a generar dos pedazos que pueden ser cortados con EAR1 de manera alternada aquí y acá, y el resultado es que las bases de un extremo y las del otro son complementarias y las puedo ligar. ¿Qué hago ahora con este fragmento? Quien me contestó hace rato, complete la respuesta. ¿Qué hago con ese fragmento? Pues se liga con el DNA de donde se cortó. Claro, yo lo saqué a lo mejor estaba metido en un plásmido, era un gen grande, le quité ese pedazo, pues ahora se lo voy a volver a ligar. Pongo este fragmento con el plásmido que corté, que tiene que terminar en NHE1 y con XBA1, y entonces esto va a entrar y ya voy a tener la modificación. ¿Está claro? ¿Cuál es tu apellido? Castro Flores. Girel. ¿Está claro cómo cambiamos un codón? ¿Sí o no? Sí. ¿Nadie tiene dudas? Les voy a hacer una pregunta, a ver si de veras está claro. Imagínense que yo quiero mutar un pedazo de un gen, como este, y vamos a mantener la idea de que el pedazo se puede sacar con la enzima NHE1 y XBA1, eso no lo vamos a cambiar. Corto de donde tengo clonado, de donde tengo aislado ese gen, lo voy a cortar con estas dos enzimas. Y lo voy a mutagenizar, pero ahora ya no quiero cambiar el codón GGC por ATC, sino quiero cambiar GGC por AAA, que es un codón de lisina. ¿Qué hago para cambiar este codón GGC por uno de lisina, que sería AAA? Tengo el fragmento que saqué del gen original, su secuencia es GGC, quiero esa secuencia cambiarla por AAA. ¿Cómo va a ser el iniciador que haga? Díganme letra por letra. Pues en el extremo 5' sería CT, CT, T, CN y AA. AAA. ¿Y aquí? Y en el otro lado sería NC, T, CT, C. Bueno, empezaría con el... A ver, compañero, un poco por orden. Siempre, cuando leemos la secuencia de un iniciador, la leemos de 5' a 3'. Entonces, dijiste CTC, TTCN y aquí AAA. ¿Y el otro iniciador? Sería CT, CTT, CN y triple T. Triple T para que sea complementario, ¿de acuerdo?
Hacemos la misma PCR, ¿qué resulta? Pues que aquí va a haber otras bases, pero cuando cortemos con la enzima EAR1 va a cortar aquí y acá, y las bases que van a estar aquí van a ser TTT, y las que queden aquí van a ser AAA, ¿correcto? Y ya se van a poder ligar. ¿Está claro? ¿Ninguna duda? Compañero, ¿tu apellido? Sí, profe. Es López Solorio. López. Solorio. Solorio. Correcto. Muy bien. ¿Está claro para todos? ¿Alguna duda? Ahora, la pregunta puede ser, ¿por qué quiero cambiar un codón? Pues por la misma razón que hace rato. ¿Por qué quería cambiar un nucleótido? Pues para a lo mejor cambiar un codón de un aminoácido por un codón de uno diferente que me convenga más para que la enzima tenga mejor actividad. En este caso, en lugar de cambiar un nucleótido, cambio el codón completo, pero la reacción es igual de fácil. En realidad, técnicamente puede ser hasta más sencillo esto que esto otro, pero serían dos formas distintas. La diferencia es que aquí solo cambio un nucleótido, pero pues, a veces cambiando un nucleótido puedo cambiar el codón de un codón de un aminoácido por otro que me interese. Pero a veces tengo que cambiar los 2 o 3 nucleótidos y eso haría, ¿de acuerdo? En este caso cambio el codón completo. Va a quedar más claro por qué es muy útil cambiar codones un poquito más adelante. Pero por lo pronto ya quedó claro, mutagénesis sitio específica para cambiar nada más un nucleótido, mutagénesis por cambio de codón, que sería esta. Se entendió el principio del método, ¿verdad? Siempre voy a agregar estas bases, ¿por qué? Que son las mismas aquí, de 5', 3', vean, CTC, TTCN, CTC, TTCN, son las mismas aquí y acá. ¿Por qué pongo exactamente esas bases? No, los iniciadores, el iniciador estrictamente es esto, lo que pega aquí y acá. Todo esto sobra. ¿Por qué estas bases en particular? Porque es la Porque, secuencia de reconocimiento de EAR1. Claro, porque son las bases que va a reconocer EAR1, que es una enzima que yo sé que corta de esta manera rara, 4 bases para acá y una base para acá. Y gracias a eso, el codón va a quedar perfectamente libre en extremo, en hebra sencilla, para unirse a su complementario en el otro fragmento. Entonces, ¿qué pasa si yo no quisiera usar la enzima ERA1? Pues que podría usar otra enzima que hace más o menos lo mismo, que corta 4 de distancia y a una, hay otras enzimas, pero tendría que poner su secuencia de reconocimiento. Si se fijan, lo que realmente reconoce la enzima es estas 6 bases, ¿de acuerdo? Bueno, 6 y una N más. Quiere decir que aquí puede ser cualquier nucleótido, pero la secuencia GAG es indispensable para que reconozca EAR1. Entonces, si cambio de enzima, pues también tendría que cambiar la cola, pero siempre tendría que cumplirse con el requisito de que corte a 4 de distancia en un lado y a 1 de distancia en el otro. Ahora, ¿para qué me meto en problemas? Si yo sé que esto funciona así, pues voy a usar siempre EAR1 y siempre voy a agregar en el extremo 5' a mis iniciadores CTC, TTC, ¿correcto? Y una N, la que sea. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya tengo una receta para cambiar cualquier codón. Nada más voy a buscar el codón que quiero cambiar, voy a poner estas 3 bases en él y las bases que sigan tienen que pegar en la zona adyacente, por supuesto, si no, no hay amplificación y lo mismo será cierto acá. Entonces aquí, la especificidad, el sitio donde se va a cortar, a amplificar el gen, se los va a dar el iniciador, pero las 3 bases que se van a poner las van a ustedes a inventar y esto les va a ayudar para que sea cortable y que luego se pueda ligar. ¿Queda claro esto o hay alguna duda? Ahora sí, recuérdenme que les mande la presentación. Desde el salón Z1 fue muy difícil. Como se dieron cuenta, desde mi laboratorio también es muy difícil comunicarse por internet. Y ahorita aprovechando que estoy en la casa, no se les pase terminando la clase, que les mande estas diapositivas o todas las que hemos visto. ¿Les he mandado algunas o ningunas? Nos han mandado 2, creo. La que tiene que ver con principios de manipulación genética, ¿verdad? Sí, Y un Sí. par de artículos, me parece. sí, también. Bueno, entonces estas diapositivas que se llaman técnicas para cuantificación y detección de ácidos nucleicos se las voy a mandar terminando esta clase. ¿Ninguna duda sobre esto tampoco? Cambiar un nucleótido, cambiar 3 nucleótidos. Vamos a lo profe, siguiente. Sí, bueno, la enzima que se ocupa dijo que cortaba 4 aminoácidos después, ¿verdad? no, nucleótidos. Sí, perdón, sí, Son nucleótidos. enzimas de restricción. Esta que se llama EAR1 reconoce la secuencia GAG
corta una base que no importa cuál sea y 3 más. O sea, estas no importan. Estas 4. La enzima, fíjense, reconoce estas 6 bases y cuando la reconoce corta 4 bases de distancia. Estas 4 nosotros escogimos estas 3 para que tuvieran el codón, pero podrían ser cualesquiera. Aquí pueden poner cualquier 3 bases, las que sea, y la enzima va a cortar porque ella lo único que hace es reconocer esto y corta a 4 de distancia. Y luego corta a 1 en la cadena de enfrente. Nosotros al meter ATC estamos consiguiendo que el codón GGC cambie justamente por ATC. Podríamos poner cualquier trío de bases que cambiar este codón por cualquier otro codón que se nos ocurra. ¿De acuerdo? La enzima va a cortar a 4 y a 1 y nos va a dejar extremos protuberantes, donde el extremo 5' de una sería complementario al 5' de la otra y se unirían con una ligasa y ya nos darían el fragmento con el cambio de un codón exactamente. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya habitúense a manejar una cosa son nucleótidos, otra cosa son aminoácidos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de manipulaciones del DNA, son puras enzimas de restricción que cortan al DNA. Bueno, también podemos hacer una serie de mutaciones distintas para cambiar genes. Por ejemplo, podemos hacer una inserción. Para hacer una inserción, ¿qué tenemos? Tenemos la secuencia del DNA que queremos insertarle, le queremos meter un pedazo de DNA aquí. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un iniciador que reconozca la zona de la derecha. Vamos a amplificar la zona de la derecha. Y otro que reconozca la zona de la izquierda. En realidad la secuencia va de aquí hasta acá. Y esa secuencia queda convertida de aquí hasta donde acaba lo moradito de la flecha o de aquí hasta donde acaba lo moradito de la flecha. Pero los iniciadores que vamos a usar van a tener una secuencia adicional. Y esta secuencia adicional que vamos a meter aquí puede ser muy grande, puede ser del tamaño que quieran, pero la que vamos a meter acá va a ser del mismo tamaño y con bases complementarias. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, en realidad no es así. Aquí voy a amplificar este fragmento de la izquierda y el de la derecha, pero el de la izquierda le voy a agregar estas bases. Y al de la derecha, estas otras. Estas bases son distintas de estas. Cuando amplifique voy a tener este producto. ¿Queda claro cómo va el producto desde aquí hasta acá? Y el otro va desde aquí, donde el extremo 5' del iniciador, hasta acá. Son estos 2 fragmentos. Ahora, ¿qué tienen estas bases? Tienen una base complementaria a un fragmento de DNA que yo quiero insertar. Este fragmento, esta secuencia en naranja o café, es complementaria a un fragmento del DNA que quiero insertar. Y esta secuencia que está aquí es complementaria al otro. De manera que cuando amplifico el fragmento izquierdo y el derecho, estos dos se van a unir, se van a poder unir a un fragmento X de DNA, porque yo así lo y de esta secuencia busqué que fuera complementaria a la del pedazo que quiero meter, a esta secuencia de aquí. Entonces ahora pongo en contacto el fragmento izquierdo que tiene las últimas bases complementarias al fragmento que quiero meter y el fragmento derecho, este de aquí, que tiene bases complementarias al DNA que quiero meter. Al DNA para insertar le hice lo mismo, lo amplifiqué con bases que lo reconocen, el iniciador lo reconoce, pero las bases en 5' van a ser complementarias a las del fragmento que formé aquí, ¿de acuerdo? Aquí mejor dicho. Y entonces el fragmento izquierdo y el derecho van a tener bases complementarias con este pedazo de DNA que es del tamaño que ustedes quieran. Pueden meter un gen completo, eso podría ser deseable. ¿Qué tal si queremos meter aquí un gen completo en esta parte del DNA? Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Podemos también hacer una deleción. En este caso lo que vamos a hacer es, fíjense, amplificamos este fragmento de DNA, aquí está el iniciador, amplificamos, y este otro. Pero estas bases, le ponemos en el 5' a este iniciador unas bases que que sean de esta región. Y aquí de este lado le ponemos las complementarias de esta región. De manera que cuando amplifiquemos, esta zona central ya no va a estar. Se fijan que estos iniciadores empezaron aquí y terminaron acá. O sea, amplifico este pedazo, este otro, y estas bases van a ser complementarias entre sí y se van a unir, pero la zona central ya no va a estar. Estamos haciendo una deleción. ¿Qué tamaño de la deleción? El que queramos. Eso depende de dónde ubiquemos los iniciadores. Si lo hacemos más acá, la deleción es más grande. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos provocar una deleción. Y la puntual ya la vimos, con iniciadores que difieren en una base
son totalmente complementarios, pero la base que metimos aquí es distinta de lo normal, y así vamos a cambiar el codón cuando amplifiquemos por PCR. Este ya lo habíamos explicado. ¿Queda claro esto? Pues así podemos insertar un fragmento de DNA, poniéndole a los iniciadores una secuencia complementaria a ese fragmento, y al fragmento mismo ponerle secuencias complementarias a los productos de PCR que voy a obtener. Caliento y enfrío y se juntan, y aquí ya la polimerasa va a llenar esto, y ya tenemos la inserción. En este caso, la polimerasa va a continuar aquí y acá, y ya tenemos que la zona central no se amplificó nunca, no se incluyó, hicimos una deleción. ¿Por qué? Porque los iniciadores no contenían esa región, contenían la parte izquierda, la derecha, pero omitían esta parte central. Entonces tenemos una deleción. Inserción, deleción y mutación puntual que ya revisamos. ¿De acuerdo? Todas estas son mutaciones para hacer, pues ya vimos, los cambios son muy distintos. Cambiamos un nucleótido, un codón, un nucleótido de un codón, cambiamos el codón completo, o cambiamos, adicionamos o eliminamos DNA según lo que necesitemos. Y este es el que ya conocían. ¿Está claro? Sí. Bueno, pasamos a lo siguiente. Entonces, fíjense, ¿para qué hacemos una mutación? O sea, la pregunta ya nos la hemos planteado. ¿Por qué hacemos una mutación? Pues porque queremos mejorar un gen, o a lo mejor lo queremos empeorar. En fin, pero aquí estamos haciendo cambios, si ustedes se fijan, cambios muy particulares. Aquí estoy cambiando un nucleótido exactamente. Estoy casado con la idea de que ese nucleótido va a ser clave, que este aminoácido, si lo cambio por otro, la proteína va a ser mejor. Aquí ya tengo una idea muy clara de cómo trabaja la proteína, tengo una propuesta de que ese aminoácido, si lo cambio, puede mejorar la actividad. Pero entonces voy a un punto muy particular. Aquí lo mismo. Sé que este codón no es muy conveniente y lo quiero cambiar por otro. Y si le atino, pues voy a tener una proteína, un gen mucho mejor, y la proteína que se forme va a ser mucho más eficiente. Entonces son cambios, pero muy dirigidos. Yo sé exactamente lo que quiero cambiar. La mutación por sitio dirigida o por cambio de codones que hemos visto. Aquí pues inserto DNA o elimino esos para otras finalidades. Cuando quiero meter, ¿qué podría insertar, por ejemplo, aquí en DNA? ¿Qué se les ocurre que podríamos insertar a un gen? Normalmente en la secuencia codificante no podemos insertar DNA porque va a cambiar toda la estructura de la proteína. Pero yo podría tener el gen en una molécula, metido en una molécula acarreadora, e insertarle, por ejemplo, una región reguladora, un buen promotor, a un ladito del gen, para que se expresara muy bien ese gen. Eso es una de las cosas que podría insertarle, ¿no es cierto? Le podría quitar, ¿qué cosa? Pues a lo mejor le voy a quitar al gen una región que le afecta, que es una región que no solo no le es útil para que se lea bien el gen, sino que le afecta negativamente. Si quito este pedazo, el gen se va a leer mejor. Entonces, eso vamos a ver ejemplos más adelante. Entonces, a veces quitar un pedacito de un gen nos permite que el gen se exprese mejor. ¿De acuerdo? Entonces, casi siempre esto es con fines de expresión, para meter promotores o para quitar secuencias que podrían ser no muy buenas para la expresión del gen, que si las quito, el gen se va a expresar mejor. ¿De acuerdo? Pero, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo un gen, es un gen natural, aquí está el gen completo. Completo sería la parte naranja, claro, pero a lo mejor me voy a fijar nada más en una parte de él. A ver si me explico. Este gen codifica, vamos a imaginar que codifica desde aquí a acá una proteína de 500 aminoácidos. ¿De acuerdo? Yo sé que esa proteína tiene 500 aminoácidos, pero sé perfectamente que la parte más activa, el sitio activo, la parte importante para la acción de la enzima que codifica este gen, no está en todo el gen, sino en esta región. A lo mejor de los 500 aminoácidos, o de la parte que codifica para 500 aminoácidos, ¿qué parte codificará para 500 aminoácidos? ¿Qué fragmento de DNA? Uno de... ¿Qué fragmento de DNA codificará 500 aminoácidos? Un fragmento de... ¿De qué tamaño? 1503 pares de bases. De 1503 pares de bases, ya pusiste hasta el codón de paro o algo así.
Sí, estrictamente 1500, ¿de acuerdo? Si esto tiene 500 aminoácidos, serían 1500 y el codón de paro después, ¿no? Bueno, pero entonces, este fragmento que es de 1500, a lo mejor yo no quiero mutagenizarlo todo. ¿Para qué? Yo quiero mutagenizar esta región, que a lo mejor es de 1/3, 500. Voy a dejar 500, no les voy a hacer nada, a estos tampoco. Voy a modificar los 500 del medio. ¿Por qué? Porque yo sé que en esos 500 aminoácidos, en estos 500 nucleótidos, perdón, están codificados varios aminoácidos que tienen que ver con la actividad. Pero en este caso, a lo mejor yo no sé exactamente qué aminoácido cambiar. Y entonces lo que voy a tratar es de mutar esta región un poquito al azar, a ver qué pasa. Voy a mutar esta región al azar. ¿Cómo le hago para mutar nada más esta región? Estos 500 nucleótidos del medio y no afectar estos otros. Me regreso para que se acuerden. Esperen, es que me funcionó al revés esto. Ay, caramba. Disculpen. ¿Cómo le hago para nada más amplificar para nada más mutagenizar esta zona central? ¿Cómo le hice aquí? Cortar esa parte. Lo corté con NH1 y EXVA, ¿verdad? El gen a lo mejor era mucho más grande, pero yo corté este pedazo. Y este pedazo lo voy a cortar y luego lo voy a mutagenizar. También puedo obtener el pedazo. ¿De qué otra forma puedo obtener un pedazo de DNA? Como este. Cortándolo del DNA original. ¿Y de qué otro modo? Muy abusados. Por PCR. Claro, por PCR. Puedo poner un iniciador que lleve el sitio NH1 y esto, lleva todo esto, y el otro iniciador lleva XBA, que son como 6 bases en cada caso, se pega aquí y yo amplifico. Y a la hora que amplifico, pues voy a tener los sitios. Nada más que después voy a tener que cortar con las enzimas de restricción para que me deje los extremos adecuados. ¿De acuerdo? Entonces puedo, por PCR, introducir este sitio y amplificar esta región y esta otra. En realidad, por PCR amplificaría desde aquí hasta acá, y ya que tengo el fragmento lo voy a mutagenizar. Entonces, eso es lo que estoy pensando aquí. Voy a mutagenizar a lo mejor todo el gen, compañeros, o a lo mejor nada más la zona central, lo que ustedes escojan. Vamos a imaginar que todo el gen. ¿Qué le voy a hacer? Lo voy a mutar. ¿Y dónde lo voy a mutar? Pues aquí no lo voy a mutar en un nucleótido particular porque no sé exactamente qué cambio de base es el que más me conviene. Lo que sí sé es que la zona central está particularmente, ahí están los aminoácidos más importantes. Entonces, o lo mutagenizo todo, ahorita vamos a ver cómo, o mutagenizo el gen completo, o mutagenizo la zona central, que es la más relevante. Si escojo la zona central, ya saben que tendría que amplificarla primero por PCR o cortarla con enzimas de restricción y luego someter la mutación. Vamos a suponer que lo muto. Y entonces esta molécula inicial la voy a mutar y esto es lo que se llama diversificación. Voy a tener secuencias muy distintas. Toda esta zona va a estar cambiada. Voy a tener evidentemente muchas moléculas. Evidentemente algunas moléculas ni siquiera van a cambiar, pueden estar igualitas a la original. Algunas tendrán un cambio de una base, algunas tendrán cambio de 2, 3 o 4 bases. Eso depende de cómo sea la mutagénesis, qué tan extensiva sea. Entonces voy a cambiar esta región, la voy a mutar y mutarla quiere decir desde cambiar un nucleótido hasta cambiar 2, 3, 4 o más, ¿correcto? Entonces voy a diversificar. Y al hacer esto, voy a tener puros fragmentos que van a tener todos la misma región, a lo mejor de los extremos, si lo que mutagenicé fue el centro, pero van a estar cambiados en su secuencia central. Y entonces, ¿qué hago con estos genes? Los devuelvo a su gen original, los meto a su molécula acarreadora original y los introduzco a bacterias. Y las bacterias van a empezar a formar proteínas. Y la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿qué bacteria forma la mejor proteína? Para eso, tengo que hacer ¿qué cosa? Pues tengo que analizar cada una de las bacterias. Fíjense que cada molécula entró a una bacteria distinta. Entonces, la bacteria que recibió la molécula que está hasta arriba va a formar las proteínas correspondientes. La bacteria que recibió el segundo fragmento, con algunos cambios mutacionales, va a expresar otra proteína. La de hasta abajo va a expresar otra proteína. Y yo voy a tener que disponer de una técnica muy buena para determinar la actividad de las proteínas. Y la bacteria que produzca la proteína más activa es con la que me voy a quedar.
¿De acuerdo? Entonces voy a amplificar su gen. Digamos que la mejor fue esta aquí, la más intensa, la que está acá arriba. Entonces la voy a amplificar y ya tengo ese cambio. Ya el gen está mejorado. ¿Está claro por qué sé que el gen está mejorado? A ver, alguien responda a eso. ¿Está claro este procedimiento? Díganme. ¿Qué voy a hacer aquí? Primero, alguien que quiere repasar conmigo lo que hicimos. ¿Qué hago aquí? Pues sería mutar una secuencia, bueno, Mutar una esta- parte de la secuencia de genes que sabemos Exacto. que es activa. Voy a mutar esta región o muto todo el gen. Muy bien, ya muté y tengo un montón de copias distintas. ¿Qué hago después? Bueno, los genes se van a meter a su bacteria original y a partir de ahí se van a expresar y se va a evaluar la actividad de cada proteína. De cada colonia, ¿verdad? Esto va a entrar en bacterias, las bacterias van a formar colonias o clonas, y cada clona va a expresar una proteína distinta. ¿Y qué colonia bacteriana voy a escoger? La que tenga mejor actividad. La que tenga mejor actividad enzimática de la enzima que estoy buscando. Ya tengo el gen seleccionado. Ahora díganme, ¿este gen seleccionado es mejor que lo inicial, sí o no? Sí, Claro, por eso lo seleccioné. Pero, ¿ustedes creen que yo este gen que ya está mejorado, todavía lo podría mejorar? sí, ¿no? Podría Sí. repetirse otra vez. Puedo repetir el procedimiento, puedo someterlo otra vez a mutagénesis. Fíjense que ya está mejorado. ¿Quién sabe qué nucleótido cambió? Pero está mejorado. Ahora lo someto a mutagénesis, obtengo otra vez una serie de mutantes, introduzco estos genes, se supone que están metidos en una molécula acarreadora, no se les olvide, el DNA solito no sirve, tiene que estar en un acarreador. Los meto a bacterias y a lo mejor voy a tener una colonia que no va a tener la actividad de hace rato, sino mayor. Si la anterior triplicó la actividad que tenía la original con este gen, a lo mejor ahorita ya tengo 6 veces más actividad. Entonces este gen nuevo está mejorado, ¿correcto? O me quedo con él o vuelvo a mutagenizarlo. ¿Qué pasa si mutagenizo un gen que está mejorado? ¿Cuáles son las dos posibilidades? Si este gen que está mejorado lo mutagenizo, ¿qué puede pasar? Dos cosas. ¿Qué son cuáles? En términos de actividad y de lo que a mí me interesa. Pues mejorar su actividad enzimática o empeorarla. Exacto, que mejore o que empeore. Esta biblioteca no necesariamente tiene puros genes mejores que este que ya había seleccionado. Va a tener mejores y peores. Aquí mi problema va a ser que yo escoja. ¿Voy a escoger las peores? Claro que no, ¿verdad? Voy a escoger las mejores. Entonces mi selección, el famoso screening, mi screening me va a permitir encontrar ahora unas que en lugar de tener la actividad triplicada, la tienen 6 veces más aumentada. Y así voy a someter esto cíclicamente. Como se dan cuenta, es un proceso bastante largo. Escojo al gen, lo mutagenizo, escojo las mejores mutantes, los vuelvo a mutagenizar, escojo las mejores mutantes y repito esto cíclicamente. Entonces, esto consta de primero mutagénesis, luego selección y después amplificación de lo que seleccioné y volver a hacer el ciclo. ¿De acuerdo? ¿Cómo mutagenizamos? Eso es lo que no hemos visto. ¿Cómo le hago para mutagenizar un gen? No en un punto como vimos hace rato, no en un nucleótido como vimos hace rato aquí, no en un triplete como vimos acá, sino en toda esta región. ¿Por qué en la región? Pues porque sé que la región tiene los aminoácidos más importantes en la actividad. A lo mejor mutagenizo todo el gen y de todos modos me voy a quedar con los mejores genes, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo voy a mutagenizar? No un nucleótido, no 3 nucleótidos, sino una región. Eso se llama mutagénesis región específica y es lo que vamos a revisar. La mutagénesis región específica, bueno, aquí está un poco el mismo esquema. Está un poco más rebuscado, pero vamos, síganme aquí todo lo posible. Fíjense, tenemos un gen de interés, ¿de acuerdo? Lo vamos a mutagenizar y luego vamos a expresar para buscar los mejores. Aquí están las actividades. Están hablando, por ejemplo, de una levadura, por la forma que tiene esto, ¿no? Pero puede ser una bacteria, una levadura, una célula eucarionte. Entonces, las que están en azul tienen más actividad, las que están en rojo tienen peor actividad. Entonces, el gen tenía cierta actividad, pero las azules están mejoradas y las rojas están empeoradas. Muy bien, pues yo voy a seleccionar evidentemente las azules porque son las mejores. ¿Y qué hago? Secuencio. ¿Y qué es lo que tengo? Pues un gen que evolucionó. ¿Se dan cuenta que esto se llama
¿Por qué se llama esto evolución in vitro? A ver, ¿quién me quiere decir por qué este proceso de mutar y seleccionar se llama evolución in vitro? ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo ocurre la evolución? ¿En qué consiste la evolución de los genes? Pues Perdón, inicia, disculpe, sí, dígame. sí, inicia con una Sí, cómo no, mutación. gracias, muy amable. Sí, ándele. Sí, ya tengo su copia de llaves, mañana se la doy a las 9. Sí, sí, hasta luego. Adiós. Sí, entonces les preguntaba, ¿qué quiere decir evolución? Cuando hablamos de genes, ¿qué quiere decir que un gen evolucione? Pues que se da una mutación que resulta favorable para el organismo. Exacto, que sufra un cambio que en general le permite al organismo trabajar mejor, que se adapte mejor, que tenga mejor una actividad enzimática mejor, en fin. ¿Cuál es tu nombre? Kevin Rodríguez. Eso es evolucionar. Sufrir un cambio, necesariamente, para que haya evolución, tiene que haber cambio en el genoma, en el DNA. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En el tubo de ensayo estamos haciendo un PCR y estamos haciendo un PCR donde estamos deliberadamente provocando mutaciones. Las mutaciones ya sabemos que a veces van a ser negativas, el gen va a dejar de funcionar, pero como tengo millones de moléculas del gen, algunas van a ser peores, las que están en rojo, otras van a ser mejores, y cuando las meta al organismo, voy a buscar los organismos con la mejor actividad, estos que están marcados en azulito, y entonces estoy haciendo una evolución in vitro, porque esto hubiera tomado miles de años, a lo mejor millones de años, cambiar un gen para tener una actividad enzimática que mejorara. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque fíjense que la naturaleza, aunque a veces pareciera que está hecha para satisfacer nuestras necesidades, no es así. En un organismo, este gen se expresa en alguna proporción, a ver si me explico. Este gen da lugar a una proteína importante para la célula y este gen dentro de la célula se va a convertir en 20 copias de proteína por minuto, digamos, ¿de acuerdo? Y esa célula, de manera natural, así produce 20 copias de la proteína esta X que estemos hablando por minuto. Y eso es bueno para la célula, porque la célula tiene ese gen de manera normal, la evolución ha llevado a que esto se exprese correctamente, y eso es compatible con la vida de la célula. ¿Qué pasa si yo a este gen lo mejoro para que se lea más eficientemente? Y en lugar de que la levadura, donde lo voy a meter ahora, se exprese en 20 copias de esa proteína por minuto, se va a expresar en 60 copias por minuto. ¿Qué pasará con la levadura? ¿A la levadura le conviene o no le conviene? Me conviene. Le conviene, porque la levadura es mi socia y nos llevamos muy bien, y la levadura se da cuenta de que ella y yo tenemos los mismos intereses. ¿Es cierto eso? No, ¿Sí le conviene No una levadura? siempre, ¿Mande? ¿Perdón? que depende, que no siempre sucede así. Casi podríamos asegurar que no. Si la levadura sintetiza esta proteína en 20 copias por minuto, compañeros, es porque eso va acorde con su metabolismo. Son millones de años de evolución. Podría darse el caso de que alguna mutación, aumentando a 40 copias, le permita que se reproduzca más rápido, que compita mejor con vecinas, etc. Eso podría pasar. Pero lo más probable es que no sea así. Nosotros queremos que la mutación ocurra porque queremos gran cantidad de una proteína, ¿sí o no? Queremos mutar este gen porque queremos mucho de la proteína. Pero eso no es necesariamente lo que más le conviene al organismo donde estamos metiéndolo. Entonces el organismo se va a defender, va a decir, ah, caray, yo no quiero tantas proteínas. Y ¿saben lo que pasa casi siempre? Cuando tratamos de sobreexpresar, que se forme mucho de una proteína, lo que frecuentemente pasa es que el organismo echa a andar mecanismos para que la proteína se exprese mal. Ajá, nosotros mejoramos el gen, pero hay controles, hay proteínas reguladoras que van a hacer que empiece a trabajar. Pero entonces pensemos en nuestro interés. Nuestro interés es cambiar este gen por uno mejor, que codifique una proteína más activa
porque nosotros queremos esa proteína, venderla, por ejemplo, es una proteína con acción terapéutica o algo así, y queremos venderla. O es una proteína que sirve para complementar un defecto genético y la queremos tener en gran cantidad para dárselo a una persona que tiene esos problemas, para que metabolice mejor algo, lo que ustedes quieran. Ya vimos el ejemplo de la lactosa, me parece, hace tiempo. Bueno, entonces, mutagenizar nos va a ayudar a tener mayor rendimiento, pero recuerden bien que eso no es necesariamente lo mejor para el organismo que está produciendo esa proteína. Sí es lo mejor para nosotros, pero no para el organismo. Bueno, aquí hay el resto del esquema, yo no sé si conviene, rápidamente se los comento. Entonces, estamos haciendo evolución in vitro. ¿Quedó claro lo que es evolución in vitro? Es cambiar la secuencia de un gen en el tubo de ensayo, conseguir que el gen mejore o empeore, no importa, pero seleccionar aquellas células que tengan los genes mejorados. Y de esta manera estamos haciendo que la evolución, que hubiera tomado miles de años o millones de años, se vaya hacia donde nosotros queremos. Estamos evolucionando a este gen para tener una proteína mejorada, pero recordemos todo el tiempo que eso puede ser a veces muy peligroso para una bacteria o una levadura o una célula que tiene ese gen, y puede reaccionar de manera negativa y finalmente no vamos a cumplir nuestro objetivo, porque la célula o se va a morir o va a reaccionar y va a decir, no, yo no puedo tener tanto de esto, va a inhibir la síntesis de esa proteína. Luego vamos a ver por qué mecanismos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de una proteína que no se va a usar en bacterias, sino en organismos más complejos, por ejemplo, estamos evolucionando genes en organismos que a veces esos genes no funcionan solitos como tales. O sea, aquí modifico el gen y ya lo metí y perfecto, funcionó muy bien. Esto en bacterias casi siempre ocurre, en levaduras frecuentemente también puede ocurrir, pero en células más complejas puede ser difícil. Por ejemplo, yo voy a hacer que el gen se lea. Este gen viene de un eucarionte y lo voy a meter a bacterias. Pues sí, a lo mejor el gen se lee bien, pero resulta que esta proteína que se está formando en la célula original, en la célula eucarionte, pues necesitaba modificaciones. Por ejemplo, tenía que quitársele un pedazo para que fuera activa. Entonces yo estoy formando la proteína completa y si no meto a la misma célula, estoy pensando que es un gen de un eucarionte y lo estoy metiendo, por ejemplo, en una bacteria o en una levadura, si no meto al mismo tiempo el gen para una proteína que provoque el corte de esta que está aquí para que sea activa, pues la proteína simplemente no va a tener actividad. ¿Qué tal si el gen eucarionte da lugar a una proteína que tenía que tener pegados un ácido graso? Pues resulta que a lo mejor la bacteria que escogí no sabe pegarle ácidos grasos a esta proteína. Entonces tengo que meter una enzima que se encarga de pegar a esta proteína ácidos grasos. ¿Qué tal si la proteína en el organismo original, que era eucarionte, estaba glicosilada, tenía azúcares, ciertos azúcares en ciertas posiciones? En la bacteria, pues el sistema de glicosilación no va a trabajar igual. Entonces tengo que meter genes para las glicosilasas que normalmente trabajan en eucariontes para que esta proteína tenga eficiencia, porque se va a glicosilar, pero gracias a estas proteínas accesorias. Entonces, cuando quiero expresar un gen heterólogo en otro tejido, tengo que fijarme si el producto, la proteína, no requiere de modificaciones. Y si requiere de las modificaciones, voy a tener que meter los genes que codifiquen para las enzimas que hagan estas modificaciones. Fosforilar, glicosilar, pegar ácidos grasos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De qué otra forma creen que podría resolver este problema? Es una pregunta difícil, pero se las voy a volver a plantear. Si quedó claro lo que les expliqué, vean. Estoy metiendo el gen de un eucarionte en una bacteria. Pues resulta que la bacteria va a formar la proteína porque trae el código correcto, vamos a suponer que lo puede traducir bien, transcribir y traducir bien. Va a formar la proteína correcta, pero no le va a pegar los azúcares que le hacen falta, no le va a pegar el ácido graso que le hacía falta, no le va a quitar un pedazo por una proteólisis, porque en el tejido original todas esas cosas ocurren, se le pegan azúcares, se le pega un ácido graso, se proteoliza una parte para que esté activa. ¿Cómo puedo conseguir que este gen se exprese correctamente en una bacteria? Ya les dije cómo, metiendo el gen que quiero que se exprese, metiendo los genes que hagan los cambios, de enzimas que glicosilen, de enzimas que proteolicen, etcétera, etcétera. ¿De qué otra manera creen que podría ser que un gen de mi interés, un gen eucarionte, se exprese y forme proteínas
con todas las modificaciones correctas, sino es metiéndolo en una bacteria y con todos estos trucos. ¿De qué otra forma lo podría hacer? Es una pregunta difícil, pero díganme ustedes. ¿Queda clara la pregunta? A ver, alguien que no tenga clara la pregunta, pregunte. Alguien diga no. Alguien diga sí. Sí. Nada más que el que diga sí tiene un compromiso. A ver, ¿cuál es mi planteamiento? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es lo que quiero resolver aquí? ¿Qué quiero? Pues el ¿Qué problema quiero? es que se quiere introducir ya un gen que ya produzca la proteína con todo lo necesario, con los azúcares y todos los ácidos grasos que Ajá. necesite. Quiero meter un gen que es de un eucarionte a una bacteria. Las bacterias van a leerlo, sí van a hacer el RNA mensajero, la proteína, pero las bacterias no tienen la maquinaria para hacer algunas modificaciones que se llaman post-traduccionales, modificaciones después de la síntesis de la proteína. ¿Cómo resuelvo el problema para que ese gen de una proteína que yo la quiero vender, por ejemplo, es un interferón? El interferón se usa para atacar infecciones virales y el interferón es una proteína muy glicosilada. Entonces, si la formo en una bacteria, pues no va a tener azúcares. Se la quiero vender a una empresa farmacéutica y me va a decir, tu proteína no sirve para nada porque no tiene los azúcares, no tiene actividad biológica, no va a neutralizar a ningún virus. ¿Qué hago para...? Yo tenía planeado un negocio de producir interferón. Eso me va a evitar que abra mi empresa Interferón SA. ¿Qué puedo hacer? Puedo usar una bacteria a la que le voy a meter varias cosas. Número uno, El gen que produce la proteína. el gen de interés para producir la proteína. Claro que con eso no me va a alcanzar. ¿Qué más voy a meter? Genes para... Que expresen los azúcares y lo demás. Sí, que sinteticen enzimas que glicosilan, enzimas que fosforilan, enzimas que pegan ácidos grasos, lo que sea. Entonces voy a dotar a la bacteria, no solamente le voy a meter el gen de interés, sino que la voy a dotar a la bacteria de genes que codifiquen enzimas que le van a hacer modificaciones a esta proteína para que sea totalmente funcional y que cuando yo la meta en un paciente como interferón, pues pueda contrarrestar las infecciones virales. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué otra cosa creen que podría ser? Muy abusados. ¿Cuál es mi problema de base? Que le estoy metiendo una bacteria. ¿Y qué problemas tiene la bacteria? Que no puede adicionarle a la proteína los... Eso es, no le puede hacer modificaciones post-traduccionales. Bueno, entonces una alternativa es la que ya dijimos, dotarla de todo esto, pero ¿cuál sería la otra alternativa? Meter al gen de interés ¿dónde? En un organismo eucariote. Claro, en un organismo eucarionte que sí sea capaz de hacer todos esos cambios. Se usa mucho, hemos hablado de levaduras y de bacterias, pero podemos, por ejemplo, meter este gen en un tejido eucarionte, en un cultivo de tejidos. En ese cultivo de tejido, las células son eucariontes, saben hacer glicosilaciones, fosforilaciones, muchos cambios, y entonces nos van a dar una proteína activa. Entonces, si nosotros metemos ese gen eucarionte en un organismo eucarionte, no en el original, evidentemente, sino en uno que podamos manipular y que exprese en gran cantidad las proteínas, además de expresarlas, les va a hacer las modificaciones y entonces vamos a tener una buena cantidad de producto que vamos a tener que sacar, por supuesto, de estas células que son más complejas, nos va a costar un poco más de trabajo, pero vamos a ver adelante que es fácil purificar proteínas relativamente, aunque ya lo vimos en cierta medida, aunque vengan de células eucariontes. ¿Cuál es tu apellido? Castro Flores. Ya habías hablado hoy, ¿no? Sí. Pues ya te apunté una vez. Solo es una vez por día. Bueno, aquí la misma cuestión. Ajá. El gen evolucionado no se produce correctamente en células de mamífero. Igual tenemos que... ¿Por qué? ¿Qué le pasa al gen? Bueno, lo metemos en una bacteria. Resulta que
¿Forma proteínas? Sí las forma, pero las proteínas se pegostean, se agregan y ya no van a ser funcionales. Entonces tenemos que meter un mecanismo para evitar la agregación, o se degrada la proteína. Eso sucede a veces. Por ejemplo, cuando se metía originalmente, cuando se empezó a hacer la insulina humana, metían el gen de la insulina, que es muy chiquito, y formaba la insulina, pero la destruía rápidamente. Las bacterias destruían rapidísimo la insulina, eso no servía. Entonces tenemos que evitar que se degrade, teníamos que meterlo a una bacteria donde no haya degradación, que tenga dañadas sus proteasas, o bien no se le hacen modificaciones correctas, igual tenemos que resolverlo como vimos, metiendo los genes de otras enzimas, o bien la proteína se forma, es correcta, pero el destino final de esta proteína es meterse, por ejemplo, a una membrana o meterse a un organelo, y aquí no hay las condiciones adecuadas para que eso ocurra. Tendríamos que, otra vez aquí de preferencia, pues buscar un tejido eucarionte que haga este tipo de cosas para que la proteína sea funcional, ¿no? Ahora, pero vamos a ver, nos quedamos pendientes de cómo íbamos a hacer para mutar esto de manera más o menos al azar, pero al mismo tiempo controlada, para generar una biblioteca de mutantes, donde una de estas mutantes o varias de esas mutantes van a tener mejor actividad cuando se convierta este gen a RNA y luego a proteína, van a formar mejor la enzima que nos interesa, algo por el estilo, y luego podemos todavía seguir mutándolo para mejorarlo cada vez. En una ronda nueva, mejorarlo más, ¿de acuerdo? ¿Cómo mutagenizamos una región de un gen? Puede ser todo el gen, puede ser una región muy particular, que sabemos que ahí está el sitio activo, de esta forma, fíjense. Aquí se ve. ¿Cómo mutagenizar? ¿Cómo alterar un gen? Perdón. Ya estamos en esta. A ver, ¿qué es lo que hago? ¿Qué quiero hacer? Quiero mutar esta región. ¿Cómo la puedo mutar? Bueno, pues puedo poner iniciadores aquí y acá. ¿Se fijan? Solo voy a amplificar esa región. A lo mejor escojo iniciadores en una zona donde haya sitios de restricción. Aquí hay un sitio A, aquí hay un sitio B. Entonces, o corto el gen con la enzima A y la B, o lo amplifico por PCR con iniciadores que lleven el sitio A y el sitio B. De tal manera que yo pueda mutarlo y luego regresarlo al sitio original, con las mismas enzimas A y B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mutagenizar el fragmento. Pero fíjense cómo lo voy a mutagenizar. Voy a montar una PCR que se llama un PCR mutagénico. ¿Cómo es un PCR mutagénico? Fíjense bien. ¿Cómo le hago para que una enzima que va a copiar un DNA se equivoque y provoque mutaciones? ¿Cómo puedo hacer para que se equivoque la enzima? De dos formas. Puedo usar una enzima que está mutada, o sea, tengo una proteína, yo la puedo comprar, una proteína, una DNA polimerasa que se equivoca a cada rato. Voy a comprar una enzima que se equivoca. ¿Por qué? Pues porque quiero que se equivoque. Quiero alterar esta secuencia. Entonces, voy a comprar una enzima que se equivoque. Y además, voy a intentar, por todos los medios, que se equivoque. Voy a buscar que se tropiece la enzima, que cometa errores. ¿Cómo puede una enzima cometer errores? Pues hay varias formas, pero estas son dos muy importantes. Fíjense bien. Voy a hacer una PCR en donde voy a buscar que haya mutaciones. Ajá. Voy a cambiar la concentración de algo, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar la concentración de GTP. Voy a cambiar la concentración de GTP. No, esto lo pongo en este G de las ordenadas. Entonces, aquí tengo las mutaciones que quiero. Fíjense, esto va a ser a placer. Yo decido cuántas mutaciones se hacen. ¿Cuántas mutaciones quiero por cada 1000 pares de bases? Una, aquí. Quiero 8 mutaciones por cada 1000 pares de bases, pongo acá. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues voy a poner una concentración de manganeso elevada. Por ejemplo, veamos el manganeso. Si yo pongo manganeso en una concentración muy baja, no va a haber mutaciones. Si pongo una concentración de 200, aquí dice molar. Bueno, esto debe estar equivocado.
200 molar es algo que ni siquiera se puede disolver, ¿de acuerdo? Pero bueno, no hagan caso de esto. Vamos a poner, a decir milimolar, ¿están de acuerdo? Uso una concentración 200 milimolar de manganeso y tengo 2 mutaciones por cada 1000. ¿Que me parecen muy pocas mutaciones? Pues le pongo 300 milimolar de manganeso y tengo como 5 mutaciones por cada 1000. ¿Que me parecen muy pocas? Pues le pongo 450 de manganeso y tengo 7 mutaciones por cada 1000. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy montando una PCR. ¿Se acuerdan qué ingredientes lleva la PCR? A ver, recuérdenlos. Es los DNTPs, el Los agua, DNTPs, el agua, molde, la polimerasa, sí, iniciadores, los primers y el buffer. ajá. Y el buffer lleva, ¿se acuerdan qué ion? Magnesio. 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 Pero aquí estoy usando manganeso. El manganeso hace que la enzima se equivoque. Mientras más manganeso, más se equivoca. Entonces, yo puedo montar mi mutagénesis normal, pongo todos los ingredientes que el compañero dijo, pero voy a agregar, además del magnesio, voy a poner manganeso en la concentración que se me ocurra aquí. ¿De acuerdo? Fíjense que 10 mutaciones por cada 1000 es tan desastroso. A ver, les pregunto, predigan, ¿qué pasaría si yo amplifico un gen y le meto una mutación por cada 1000? ¿Qué puede pasar? Que el número de mutaciones sea... Acuérdense, compañeros, que cuando digo un gen, hablo de un fragmento de DNA que está millones de veces, ¿no? Entonces voy a mutagenizar un fragmento de DNA que amplifique por PCR. Tengo millones de copias. Muchas copias ni siquiera van a tener ninguna mutación. Algunas van a tener una mutación. Si usé esta cantidad de manganeso, esta que está aquí, 100, muchas moléculas van a tener una mutación por cada 1000 bases. ¿De acuerdo? Es posible que alguna tenga 2, que algunas no tengan nada. Entonces yo puedo graduar el número de mutaciones que quiero con la cantidad de manganeso que ponga. Y lo que se ha visto es que una mutación no es muy bueno. ¿Por qué creen que una mutación por cada 1000 no es muy buena? ¿Por qué creen? Acuérdense, tengo un fragmento de DNA, 1000 pares de bases, y cambio una base. ¿Qué pasa si cambio una base? Pueden pasar 2 cosas. Una, que el cambio de base tenga efecto o que no lo tenga. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí se acuerdan que podemos cambiar un nucleótido que puede ser por un nucleótido que codifique el mismo aminoácido? Entonces, una mutación puede ser que cambie un codón por un codón que codifique a lo mismo, ¿no? Y eso ya no habría ningún aminoácido nuevo. Entonces, una mutación por cada 1000 es muy poco. Casi siempre cuando hacemos una mutación por cada 1000 y ensayamos los genes, va a ser dificilísimo que encontremos una proteína mejorada. ¿Qué pasa si pongo 3 mutaciones? Se ha visto que normalmente 3 mutaciones por cada 1000 nos da suficiente. A ver, ¿qué va a pasar? Que las 1000 van a tener 3 mutaciones. Un fragmento de 1000 va a tener 3 mutaciones. A lo mejor 2 de ellas no tuvieron ningún cambio importante, pero la tercera me mejoró a la actividad enzimática. Entonces, la probabilidad de que mejore la enzima es mayor que si son 3 mutaciones que si es una. Pero ¿qué pasa si meto 8 mutaciones por cada 1000? ¿Qué creen que pase? Aumenta la probabilidad de obtener una mutación. ¿Sí? De acuerdo, entonces es mucho mejor. Sí. Pues no. Si meto muchas mutaciones, ¿qué puede pasar? Que tenga efectos negativos también. Claro, acuérdense, no se les olvide que los genes que ahora conocemos, los que nosotros tenemos, los que tiene cualquier bacteria ahorita, los que tiene una levadura que vive con nosotros en el año 2022, están muy mejorados respecto a los que ocurrían hace 100,000 años. Las mutaciones han ido mejorando. Entonces, cuando muta un gen, ¿qué es más probable? ¿Que lo dañe o que lo mejore? Que lo dañe. Es mucho más probable que se dañe porque es producto de millones de años de evolución. Precisamente, a mí no me importa mucho dañarlo porque luego voy a seleccionar las mutantes que tengan la mejor actividad. Gracias a que yo puedo seleccionar, no me preocupa demasiado mutar. Pero créanme que si ponemos más de 3 mutaciones por cada 1000, lo más seguro es que en lugar de que no vamos a tener ninguna actividad mejorada.
todas las mutantes van a ser para mal. Si pongo una, pues voy a tener una mutante en cada... Va a ser muy difícil encontrar una mutante. Alrededor de 3 por 1000, es lo que recomiendan los que venden estos kits de mutagénesis. Como 3 mutantes por 1000, incrementa la posibilidad de mutación, pero al mismo tiempo evita que haya tantas mutaciones que sean deleterias y que en lugar de mejorar un gen, a lo mejor una mutación lo mejora, pero en otra mutación en ese mismo fragmento le da en la torre y entonces el balance es que eso no va a servir, ¿de acuerdo? Entonces puedo modularlo con manganeso, pero también puedo hacerlo con GTP, fíjense muy bien. Voy a poner GTP. ¿Están de acuerdo en que GTP es un compuesto que se usa normalmente para hacer DNA, no? ¿Sí o no? Sí. Pongo desoxi-ATP, GTP, CTP, los 4. Pero aquí voy a agregar GTP en mayor cantidad. ¿Saben qué pasa cuando pongo uno desbalanceado? Normalmente se pone balanceado. Pongo la misma cantidad de adenina, timina, guanina y citosina trifosfato. De desoxi GTP. Los 4 NTPs van en la misma proporción. Pero si uno de ellos lo incremento mucho, por ejemplo la guanina, como en este caso, lo que va a pasar es que las enzimas que sintetizan DNA, cuando sienten demasiado guanina, van a meter en lugar de adenina, en un lugar donde tendrían que entrar adenina, van a meter una guanina y van a cometer mutaciones. Entonces, aquí se ve cómo si aumento el GTP hasta 200 milimolar, voy a tener una tasa de mutaciones justamente muy buena, como de 3 por 1000. Entonces, puedo cambiar con el manganeso o con el nucleótido, la guanina en este caso, puedo mejorar la mutagénesis, ¿de acuerdo? Y entonces ya tengo, ¿qué es lo que conseguí? Tener un fragmento, una colección de fragmentos, son miles de fragmentos mutados, y de esos miles, alguno llevará por ahí quizá 2 mutaciones, quizá 4, pero de las 4, 3 no le provocaron ningún daño y la cuarta fue muy buena y me dio una actividad enzimática muy buena. O a lo mejor tiene nada más una mutación y fue buena. No sé el número de mutaciones que va a tener mi fragmento y en realidad hasta cierto punto ni siquiera me importa. Yo muto, lo introduzco a su molécula vectora, luego lo meto en bacterias y analizo cada colonia para ver cuál es la que sintetiza mejor el gen, la proteína que me interesa, y entonces voy a seleccionar esa y todavía si le quiero hacer nuevos cambios, lo someto a nuevas mutagénesis, vuelvo a seleccionar y me quedo con las bacterias que formen mejor la proteína de interés. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, esto se puede hacer también de manera indirecta, pero es un poquito complejo de explicar, sobre todo en el poco tiempo que nos queda. Me tengo que ir dentro de 5 minutos, que son las 5 en punto, porque tenía otro compromiso, nada más que ya saben, me tuve que lanzar aquí a la casa corriendo para que ustedes tuvieran una clase con cierta continuidad. Desgraciadamente, empecé a dar la clase en el laboratorio porque estaba trabajando y pues ya no me dio tiempo de llegar acá. Pero en la medida de lo posible voy a darles esta clase desde mi casa, en el futuro, siempre que pueda. ¿Alguna pregunta o comentario? Básicamente hoy vimos mutagénesis. Ustedes en el laboratorio están haciendo una mutagénesis. A ver, díganme con lo que hemos platicado ahorita, ¿qué tiene que ver esa mutagénesis que ustedes están probando con las que vimos hoy? A ver si tienen claro lo que se está haciendo en el laboratorio. O mejor, si quieren, empezamos diciendo qué es lo que están haciendo en el laboratorio. El otro día estuvieron platicando conmigo, me hicieron algunas preguntas, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el objetivo de esta práctica que se llama, ¿cómo se llama? ¿Mutagénesis? Búsqueda de un promotor mediante Eso es. anumerasa. Busca de un promotor mediante herramientas mutacionales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre esa y esta? ¿Qué es lo que hacen en la práctica? Bueno, puedo decirles que no hay ningún punto de contacto. No tienen una nada que ver con la otra. Porque ¿qué es lo que quieren ustedes hacer en el laboratorio? Pues buscar un promotor para... ¿En dónde lo van a buscar? ¿Dónde hay promotores? O en el Operon LAC. No exactamente. el ¿Con el del- genoma de una bacteria? ¿Perdón? ¿Sí?
En el genoma de una bacteria. En el genoma de una bacteria, cada gen tiene un promotor. Bueno, a veces en bacterias son varios genes con un solo promotor, ya lo vieron en bioquímica microbiana, pero los genes están, los promotores están en los genes. Si yo quiero buscar un buen promotor, pues tengo que buscarlo en los genes. ¿Y qué hago? Trato a alguna bacteria con una herramienta que es un transposón. ¿Y qué sucede? Pues se inserta en cualquier lugar del genoma. Exacto. El transposón que ustedes están usando es de lo más promiscuo. Se puede insertar en cualquier lugar del genoma. ¿Y qué sucede? ¿Cómo vamos a saber que se insertó cerca de un buen promotor? ¿Qué lleva el gen? ¿Qué lleva el transposón para que lo sepamos? El Operon Lux. Exacto. Lleva genes que van a dar luminiscencia. Entonces, ¿qué otra característica tiene el Operon Lux que están usando en el transposón este? ¿Tiene promotor? No, No tiene. Por eso cuando se meta el cromosoma, se va a prender, va a haber luz. ¿Cuándo? estoy cerca de un promotor. Cuando se inserte río abajo de un buen promotor. Correcto. A ver, participaron, ya acabó esta clase, pero participaron como 3 personas más. ¿Quiénes son? Si ya habían participado, ya no digan. Yo soy Diego. ¿Quién? Diego Diego, ¿y tu apellido? Castañeda. Acuérdate que los tengo por apellido, Diego, sí. Ah, sí, perdón, Castañeda. Sí. Castañeda, ¿alguien más? ¿O ya habían participado? Castillo. Castillo. Fíjense que aquí tenemos un jurado que tiene que ser muy estricto. El jurado son ustedes. Y no sé, no es mala onda, pero si alguien dice yo participé y no es cierto, pues ahí contradíganlo, por favor, ¿sí? Ustedes se conocen, porque yo no me sé de memoria sus nombres. Cuando estamos en persona, pues no tengo ninguna duda, ¿no? De acuerdo, entonces anoté a Castillo, ¿de acuerdo? Nos vemos el viernes en forma presencial, donde vamos a aparecer otras cosas como un salón, pero aquí padecimos la internet. En fin, bueno, que estén muy bien. Seguimos en contacto. Ahorita les mando las diapos, sí me acordé. Va. Pues,